Hoy vamos a hablar de libertad financiera. Te voy a decir cómo llegar a ser libre financieramente, te voy a decir qué es la libertad financiera para mí y te voy a decir por qué es importante que tanto tú como yo, como cualquiera de tus amigos, familiares y conocidos se acerquen a buscarla. Para mí, libertad financiera es eso, ser libre. No necesariamente significa tener mucho dinero en el banco, tampoco significa tener poco. Significa cuáles son tus necesidades, cuáles son tus sueños, cuáles son tus objetivos. ¿Podrías lograrlos, podrías cubrirlos sin necesidad de dinero? O sea, con lo que tienes hoy en este momento, ¿podrías hacerlo sin tener que ir a buscar más dinero? Eso para mí es libertad financiera. Tú tienes unas necesidades básicas, ¿las puedes cubrir? Sí. Entonces ya eres más libre que otras personas que viven del día a día y que no saben qué van a comer esta noche. Si tú ya sabes qué vas a comer esta noche, entonces tienes más libertad financiera que otras personas. Ahora, lo incrementamos un nivel y ya no estamos hablando de necesidades básicas, sino de, por ejemplo, de gustos. ¿Tienes algunos gustos que te gustaría darte esta semana o este mes? ¿Puedes hacerlo sin necesidad de ir a buscar más dinero? Si puedes, entonces eres libre financieramente. Que otras personas que tendrían que ir a buscar ese dinero o endeudarse y meterse en créditos para lograr darse esos pequeños lujos. Piensa en sueños, piensa en metas, piensa en objetivos, piensa en viajes. Todo eso son cosas que te gustaría hacer. Y para mí, la libertad financiera no necesariamente tiene un número, sino es, venga, si yo hoy me gustaría darme un viaje, ¿podría hacerlo sin necesidad de endeudarme? ¿Podría hacerlo sin necesidad de ir a buscar ese dinero en otras partes? ¿Podría hacerlo sin trabajar durante todo un año para poder pagármelo? Eso es la libertad financiera. Y cuando lo pones en esa perspectiva, te das cuenta de la importancia que es lograr libertad financiera. Y lograr libertad financiera en sus distintas etapas, desde tus necesidades básicas hasta esos pequeños gusticos, hasta esos sueños, metas y viajes que te gustaría darte. Pero tenemos que iniciar por ahí. Tenemos que iniciar por lograr libertad financiera de tus necesidades básicas, de manera que no estés viviendo el día a día, sino que ya tengas una tranquilidad esta noche cuando llegues a tu cama y entonces sepas que tienes lo suficiente para comer esta noche y estar tranquilo. Y después podemos pasar a las siguientes etapas, pero para mí eso es lo más importante y eso es lo que es libertad financiera. Ahora, ¿cómo llegamos a la libertad financiera? ¿Cómo llegamos a la libertad financiera en cada una de esas etapas? Lo primero es entender cuál es tu situación financiera actual. ¿Cuánto estás ganando? ¿Tienes deudas? ¿Cuáles son tus gastos? Puedes tener que estar pagando en este momento créditos, hipotecas, estudio. ¿En qué se te está yendo el dinero y cuánto dinero está ingresando hoy? Una vez tú entiendes y comprendes, listo, esta es mi situación financiera actual, estos son mis ingresos, estas son mis salidas, estas son las deudas que tengo, entonces puedes planear para comenzar a subir cada uno de esos niveles de libertad financiera. Puedes planear para, venga, si yo al día estoy gastando esto y estoy ganando esto, entonces no me está quedando suficiente dinero para ahorrar. Y si no tengo suficiente ahorro, entonces mañana voy a estar viviendo nuevamente para lograr lo del día. Y entonces necesito generar otras fuentes de ingreso o buscar otro trabajo que me permita cubrir lo de hoy, más generar un ahorro que me permita estar tranquilo mañana y después pasado mañana y después suficiente tiempo para pasar al siguiente nivel, que es ya poderme dar unos gustos. Entonces, paso número 1 para buscar esa libertad financiera es encuentra cuál es tu posición financiera del día de hoy. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto ganas? ¿Cómo se equilibran esos dos? Y una vez encuentres ese equilibrio de esos dos, comienza a buscar ya sea otro trabajo que te permita ganar más o otras fuentes de ingreso que te permitan superar tus niveles de ingreso sobre tus niveles de gasto y entonces comenzar a ahorrar. Y cuando comiences a ahorrar vas a generar un fondo de emergencia. Cuando tengas un fondo de emergencia lo suficientemente grande vas a comenzar a invertir y a medida que pasas cada una de esas etapas vas a llegar a ser libre financieramente. Paso número 1, ¿cuál es tu situación actual? Paso número 2 es, listo, ya conozco mi situación actual, entonces comienzo a evaluar cómo puedo generar más dinero. Y hay diferentes formas de hacerlo. La primera es encontrar otro trabajo y esa es la más sencilla, por así decirlo, pero obviamente requiere un esfuerzo de tu parte, requiere mandar hojas de vida, aplicar, revisar y requiere educarte, porque si tú tienes un nivel de educación en lo que sea, en cualquier aspecto de tu vida, en cualquier campo, si tienes un nivel de acá y no has cambiado durante los últimos años, tu ingreso no debería subir.
Por el contrario, tu ingreso debería bajar porque hay gente que sí se está educando frecuentemente para que su ingreso suba. Entonces mi invitación número 1 es, primero que nada, edúcate. Pero segundo es, busca otra fuente de ingreso, que puede ser cambiar de trabajo o puede ser tener múltiples fuentes de ingreso. Y esas múltiples fuentes de ingreso pueden ser de todo. Si tú sabes, por ejemplo, diseñar, puedes montar una pequeña agencia de diseño de logos con que te pongas la meta de que te salga un logo o dos al mes. Estás generando un ingreso adicional. Yo, por ejemplo, tengo eso. Yo tengo mi portafolio en donde hago diseño de logos, páginas web, branding, todo ese tipo de cosas y me pongo la meta de que una vez al mes me salga un proyecto. Cuando ese proyecto me sale, entonces es un ingreso adicional, nutro mi portafolio, lo envío a nuevas personas y ese ingreso es para mí. Es diferente a mi trabajo, es un ingreso adicional que me ayuda a que mi nivel de ingresos sea mucho mayor a mi nivel de gastos. Otra fuente de ingreso para mí es mi canal de YouTube, que constantemente trabajo en crecerlo, generando contenido como este todos los días y eventualmente en este momento genera ingresos, pero no es una locura. Pero eventualmente el canal va a permitir generar suficientes ingresos para que yo lo considere otra fuente notable de ingresos y eso aumente aún más mi nivel de ingresos, lo separe de mi nivel de gastos y entonces yo me acerque aún más a la libertad financiera. Un componente primordial de tu libertad financiera es de dónde está viniendo tu dinero. ¿De dónde viene? ¿De tu trabajo actual? ¿Puedes incrementarlo? O puedes buscar otras fuentes de ingreso que puedas hacer en las tardes o los fines de semana y te permitan aumentar tu nivel de ingresos y de esa manera alejarte un poco de tu nivel de gastos. Otro aspecto importante de la libertad financiera es estar tranquilo. Y cuando me refiero a estar tranquilo es, ¿qué pasa si ese trabajo y esas fuentes de ingreso mañana desaparecen? ¿Qué pasa si mañana te echan, por ejemplo? ¿Tendrías suficiente dinero para estar tranquilo mañana o tendrías que ir a buscar dinero porque no tendrías para comer? Eso se llama el fondo de emergencia y de ese hablé en mi video pasado, entonces te invito a verlo. Pero un fondo de emergencia es 3 a 6 meses de tus gastos actuales. Por eso te decía al principio, es importante, listo, primero que nada superar el día a día. Cuando tienes un poco más que lo que gastas en el día, eso se va a un fondo de ahorro, que es el fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia te da tranquilidad durante cierto tiempo mientras consigues otro trabajo. Como te digo, son de 3 a 6 meses y mi ideal es que metas ahí todo. O sea, lo ideal es que ese fondo de emergencia mantenga tu estilo de vida actual. Es decir, cuánto gastas en un arriendo, cuánto comes normalmente en el almuerzo, en el desayuno, en la cena, en tu mercado. Si tienes gastos adicionales, por ejemplo, los fines de semana, ¿cuánto gastas en eso? Mételo dentro de tu fondo de emergencia. Si tienes la educación de tus hijos, mételo en tu fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia, cuando pierdas un trabajo o cuando se genere una emergencia, te va a permitir estar tranquilo durante el periodo que lo preparaste. Eso para mí es vital si quieres tener libertad financiera, porque significa que si mañana ocurre una emergencia no vas a estar corriendo a solucionarla, sino que te vas a poder tomar el tiempo, aplicar a mejores trabajos, educarte si necesitas y luego aplicar a un trabajo con el nuevo set de herramientas que adquiriste educándote, pero te da tranquilidad. Entonces, ten un fondo de emergencia. Otro aspecto importante de la libertad financiera es creer que puedes. Y querer hacerlo, o sea, querer salir y ser libre financieramente. Muchas personas les encanta el día a día, viven del día a día. Yo conozco gente que simplemente recibe su salario y si va a planear un viaje o va a planear una compra dice, ven, pero es que yo voy a recibir un bono en enero y voy a recibir, que es dentro de 3 meses, y voy a recibir mi prima que es en julio y voy a recibir la siguiente prima que es en diciembre y entonces comienzo a utilizar ese dinero aunque no lo haya recibido y entonces están pensando en, venga, voy a gastar dinero que todavía no he recibido para endeudarme con algo que en este momento no necesito. Esa no es la mentalidad real. Tu mentalidad real es cómo logro hoy, en este instante, tener más dinero del que estoy ganando para poder, si quisiera darme este lujo, este viaje, esta compra, hacerlo sin pensarlo 2 veces, sin que me desestabilice, sin comprometer el futuro ingreso que voy a tener en enero o en julio o en diciembre. Esa es la mentalidad que quiero que adquieras. Si no la tienes y tú estás todavía pensando en cómo vas a invertir dinero que no has recibido, si no la tienes y tú todavía estás pensando en endeudarte para hacer una compra que no necesitas, tienes que eliminar esa mentalidad y tienes que enfocarte en una mentalidad de 1, cuidar tu dinero, 2, asegurarte de tener suficiente para una emergencia, 3, comenzar a invertirlo y 4, buscar otras fuentes de ingreso que te permitan hoy obtener esas cosas que quieres sin necesidad de endeudarte. Entonces, cambia la mentalidad y te aseguro que te acercarás mucho más a la libertad financiera. Y el último punto que te quiero dejar, penúltimo punto es
La libertad financiera, y ya lo toqué un poquito hace un minuto, pero quiero insistir en él. La libertad financiera no la vas a lograr si te estancas. No vas a lograr libertad financiera si estás como estás hoy, porque no la has logrado aún. Y el cambio de mentalidad no te va a permitir hacerlo rápidamente. Tienes que seguir trabajando en ti, tienes que seguir educándote, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir construyendo habilidades. Lo que te decía, el hecho de que yo tenga mi agencia y cree logos y páginas web y branding y todo ese tipo de cosas una vez al mes tranquilamente es porque tengo esas habilidades y los estudié y me dediqué a aprender. Y entonces cuando salieron oportunidades, yo las tomé. Pero si tú no tienes esas habilidades y eres la misma persona que hace 10 años se graduó de la universidad, entonces va a ser muy difícil que te salgan esas oportunidades. Tienes que seguir desarrollándote. Tienes que seguir educándote, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir constantemente aprendiendo. Y cuando eso pasa, cuando entonces comienzas a todos los días decir, venga, ¿qué voy a aprender hoy? Venga, ¿qué voy a estudiar hoy? Entonces comienzan a venir oportunidades porque la gente se entera que eres fotógrafo, o que diseñas, o que haces páginas web, o que cualquier cosa. Y ahí, cuando te llegan esas oportunidades, es cuando logras subir tu nivel de ingreso. Entonces mi invitación, antes de irnos, es sigue trabajando en tu desarrollo personal. Y por último, recuerda que la libertad financiera no se hace de un día para otro. Tienes que encontrar primero ese nivel de desarrollo. Segundo, aumentar tus niveles de ingreso. Tercero, tener ese fondo de emergencia. Cuarto, entonces comenzar a invertir. Quinto, entonces comenzar. Y todo eso toma tiempo. No es de un momento a otro, no es de un segundo a otro. Pero mi invitación es, vale la pena. Vale la pena que seas libre financieramente a los 30 o a los 40 o a los 50 o a los 60, a cualquier edad. Vale la pena no estar pensando en dinero para ir a luchar por tus sueños y tus objetivos. Entonces mi invitación es, comienza a trabajar en ser libre financieramente hoy. Edúcate, crea nuevas oportunidades de ingreso, ahorra, sana tus deudas, crea tu fondo de emergencia y vamos por eso. Mi nombre es Andrés y en este canal todos los días hablamos de productividad, emprendimiento, bienestar y finanzas personales. Entonces, si te gustó este video, no olvides dejar un like, suscribirte y tú y yo nos vemos en un próximo video. Chao, chao.